Durante una entrevista en vivo en televisión, un multimillonario se queda paralizado de asombro cuando un niño llama y pregunta, ¿alguna vez extrañas a la familia que olvidaste? Jonathan Steele se sentó con la seguridad de un hombre que había hecho esto 1000 veces antes. Era la imagen de la compostura, traje a medida, postura relajada, una sonrisa educada pero calculada que transmitía la cantidad justa de cercanía. El presentador de la noche, un periodista veterano con reputación de realizar entrevistas incisivas, se inclinó ligeramente, reflejando la energía confiada de Steele mientras las cámaras rodaban. Entonces, Jonathan, comenzó el presentador, echando un vistazo a sus notas, tu última incursión en modelos de sostenibilidad impulsados por IA ha estado causando revuelo. Algunas personas incluso te llaman la respuesta del mundo tecnológico a Elon Musk, pero sin los arrebatos en Twitter. Jonathan soltó una risa bien calculada, del tipo que parecía casual pero que había perfeccionado con años de hablar en público. Lo tomaré como un cumplido, en su mayor parte, dijo, provocando risas en la audiencia. Pero realmente, nuestro objetivo es simple, usar la tecnología para crear un futuro mejor. Más eficiencia, más sostenibilidad y menos desperdicio. Si podemos innovar sin destruir el planeta en el proceso, lo consideraría una victoria. La conversación fluyó sin esfuerzo, abordando desde la ética de la IA hasta sus crecientes esfuerzos filantrópicos. Jonathan había hecho suficientes entrevistas para saber exactamente cómo mantener el control, responder lo justo para sonar perspicaz, cambiar de tema cuando fuera necesario y, sobre todo, proyectar confianza. Pero entonces, el presentador hizo algo inesperado. Tenemos tiempo para algunas preguntas de los espectadores, anunció con una sonrisa dirigida a la cámara. Nos pusimos en contacto con nuestra audiencia más temprano hoy y les pedimos que enviaran sus preguntas para el señor Steele. Jonathan asintió con suavidad, aunque una leve irritación cruzó por su mente. Las llamadas en vivo eran impredecibles. Prefería entrevistas estructuradas donde conociera exactamente la dirección de la conversación. Aún así, eran solo unas cuantas preguntas de emprendedores admiradores o entusiastas de la tecnología, podía manejarlas. Las primeras llamadas fueron exactamente lo que esperaba, personas educadas, ambiciosas y claramente impresionadas por él. Un fundador de startup de Nueva York pidió consejos sobre cómo escalar un negocio. Un investigador de IA quería discutir preocupaciones éticas sobre el aprendizaje automático. Un estudiante universitario, nervioso, preguntó sobre el crecimiento profesional. Jonathan respondió cada pregunta con la facilidad de un hombre que había construido un imperio y lo sabía. Estaba en su elemento. Y luego llegó la última llamada. Una voz suave e insegura se escuchó a través de la línea, aguda y joven. Hola, señor Steele. Jonathan se ajustó ligeramente en su asiento, su mente bien entrenada cambiando de marcha rápidamente. Esto era nuevo. Los niños no solían llamar a este tipo de entrevistas. Sonrió levemente, asegurándose de sonar cálido pero profesional. Hola, pequeño. ¿Cuál es tu nombre? Oliver, respondió el niño. Hubo una breve pausa, como si dudara. Tenía una pregunta para usted. Por supuesto, dijo Jonathan, manteniendo un tono ligero. ¿Qué tienes en mente, Oliver? El silencio se alargó un segundo más de lo habitual antes de que el niño finalmente hablara de nuevo. Señor Steele, ¿alguna vez extraña a la familia que olvidó? Jonathan sintió que el aire cambiaba. El estudio, que momentos antes había estado lleno de energía ligera, pareció quedar en absoluto silencio. No se movió, no parpadeó, pero sintió algo frío asentarse en su pecho. Su mente luchó por encontrar una respuesta neutral inmediata, pero su cuerpo lo traicionó. Sus dedos se tensaron en el apoyabrazos y, por primera vez en años, titubeó. El presentador, notando el cambio, intervino rápidamente. Esa es una pregunta bastante personal, Oliver, dijo con una sonrisa tensa, claramente tratando de suavizar el momento incómodo.
Mantengamos las cosas centradas en los negocios esta noche, ¿está bien? Jonathan finalmente encontró su voz, pero salió más lenta de lo habitual. Es una pregunta interesante, dijo, sintiendo que las palabras le resultaban extrañas en la boca. Aprecio la llamada, Oliver. La línea se cortó y, así de rápido, el presentador ya estaba dando paso al siguiente segmento. Pero Jonathan apenas lo registró. Su corazón había recuperado su ritmo, pero sus pensamientos se sentían dispersos. El momento había pasado, las cámaras habían seguido adelante y no había dado ninguna respuesta real. Y sin embargo, esa simple pregunta, formulada con tanta sinceridad por un niño, seguía resonando en sus oídos. Cuando la entrevista terminó, Jonathan había recuperado su compostura habitual. Dio la mano al presentador, esbozó la misma sonrisa ganadora para las cámaras y salió del set como si nada hubiera pasado. Solo cuando estuvo en el asiento trasero de su coche privado, con su chofer alejándose suavemente del estudio, finalmente sacó su teléfono. Su bandeja de entrada ya se estaba llenando. Su asistente, Melissa, había enviado 3 mensajes. Jonathan, ¿estás viendo esto? Tenemos que adelantarnos a esta narrativa antes de que lo haga la prensa. En serio, revisa Twitter. Jonathan dudó antes de abrir la aplicación. Luego lo vio, un fragmento del video de la entrevista ya estaba circulando, acumulando vistas por segundo. Su momento de vacilación, su presencia normalmente inquebrantable tambaleándose, se había convertido en material de meme al instante. Un tuit decía, Jonathan Ex se ha dejado de funcionar. Otro comentaba, cuando tu pasado llama, pero olvidaste bloquear el número. El clip había sido editado en formatos ridículos, versiones en cámara lenta con zoom dramático, remixes con auto-tune. Alguien incluso había creado un mensaje de error falso para su cerebro. Por primera vez en años, Jonathan se encontró mirando la pantalla sin saber cómo responder. Él podía manejar crisis de relaciones públicas, había lidiado con batallas legales, caídas del mercado de valores y competidores despiadados. Pero esto no era solo un titular que podía manipular ni un artículo que podía refutar. Esto había resquebrajado la imagen perfectamente construida que había edificado para sí mismo. Exhaló lentamente, bloqueó su teléfono y se recostó contra el asiento de cuero. Era una broma, obviamente. Algún niño probablemente había recibido una línea para incomodarlo. No era real. Y, sin embargo, mientras las luces de la ciudad pasaban borrosas por la ventana, Jonathan no podía sacudirse la extraña sensación. No era solo la pregunta en sí, era el tono, la forma en que el chico la había formulado, la vacilación en su voz. No sonaba como una broma. Por primera vez en años, Jonathan Steele sintió que algo desconocido se abría paso dentro de él, duda. Desplazó la pantalla sin pensar, revisando el interminable flujo de tweets y titulares, cada uno diseccionando su reacción con un detalle insoportable. Su nombre era tendencia mundial, pero no por una adquisición multimillonaria ni por una innovación revolucionaria, sino porque un niño le había hecho una pregunta para la que no estaba preparado. Cada edición, cada meme, cada versión en cámara lenta de su vacilación erosionaba la imagen de control que había tardado años en construir. Era ridículo, un simple accidente. Y, sin embargo, el momento se le quedó pegado como algo pesado e imposible de sacudir. Bloqueó su teléfono y lo lanzó sobre la mesita de noche al lado de su cama de hotel. La silueta de la ciudad se extendía ante él a través de los ventanales del piso al techo, mostrando la clase de vista con la que la mayoría solo podía soñar. Pero, por primera vez en años, no le importaban las luces resplandecientes ni el panorama sin obstáculos de riqueza. Estaba exhausto, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, no estaba en su suite de lujo. Estaba en otro lugar, en algún sitio lejano. Un sitio en el que no se había permitido pensar en años. Willow Creek. El nombre en sí le resultaba extraño ahora, como un país distante que había visitado de niño, pero que apenas recordaba.
pero no era solo un lugar. Era una vida que había dejado atrás, una que había enterrado bajo décadas de éxito, ambición y la creencia de que la única manera de avanzar era nunca mirar atrás. Los recuerdos llegaron en destellos, la voz cálida pero siempre cansada de su madre llamándolo a él y a su hermana para la cena. La pintura amarilla descolorida de su diminuta casa, descascarándose bajo los duros inviernos de Montana. Su hermana Emily, de pie en el umbral de su habitación compartida, rodando los ojos, pero sonriendo mientras lo ayudaba con la tarea porque su madre trabajaba hasta tarde en el restaurante. La risa, los pequeños momentos de felicidad que existían a pesar de las dificultades. Y luego, los recuerdos más duros, la nevera vacía algunas noches, las facturas apilándose en la encimera de la cocina, los suspiros silenciosos de su madre cuando creía que nadie la escuchaba. Después, el momento que lo cambió todo. Tenía 18 años, una beca completa, una oportunidad única para escapar. Todavía podía ver el brillo de orgullo en los ojos de su madre, la forma en que lo había abrazado tan fuerte que apenas podía respirar. Esto es todo lo que siempre quisimos para ti, cariño, susurró. Ve y sé grande. Pero Emily había sido diferente. Estaba orgullosa, sí, pero también distante, reservada. Cuando él le dijo que se iría a Nueva York, ella simplemente asintió. Lo imaginé, dijo. Siempre quisiste salir. Él prometió llamar. Prometió visitar. Nunca lo hizo. Jonathan se giró de lado, observando las luces parpadeantes de la ciudad. Durante años, se había dicho a sí mismo que no era algo personal. No los había abandonado, simplemente había seguido adelante. Así era como funcionaba la vida, ¿no? Trabajabas duro, te forjabas un futuro y no pensabas en el pasado. Su madre lo había entendido. Ella quería esto para él. Entonces, ¿por qué se sentía como una mentira? Un golpe seco en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Él se incorporó, pasándose una mano por el cabello antes de decir, adelante. Melissa entró con el teléfono en una mano y un vaso de Starbucks en la otra. Su expresión era una mezcla de exasperación y algo parecido a la diversión. Bueno, felicidades. Oficialmente eres el multimillonario defectuoso favorito de Internet. Jonathan suspiró, frotándose las sienes. Asumo que es malo. Es peor que malo, dijo ella, dejando el café sobre la mesa junto a él. Los medios están teniendo un día de campo con esto. Todos los principales medios de comunicación están publicando artículos sobre tu misterioso pasado. ¿Quién es Oliver? ¿Jonathan Steele abandonó a una familia secreta? Es impresionante lo rápido que la gente asume lo peor. Jonathan gruñó. Dime que hay una manera de detener esto. Melissa le lanzó una mirada. No, a menos que quieras anunciarle al mundo quién es realmente ese niño. Él vaciló. Ese era el problema. No sabía quién era Oliver. Aún no. Melissa cruzó los brazos. He estado investigando. Me lo imaginaba. Jonathan le lanzó una mirada afilada, pero ella solo arqueó una ceja en respuesta. Lo conocía demasiado bien. La llamada vino de Montana, más específicamente de Willow Creek. El nombre le golpeó como un puñetazo en el pecho. Mantuvo su expresión neutral mientras Melissa suspiraba, sacaba algo en su teléfono y se lo entregaba. La antigua casa de tu madre sigue ahí. Está deteriorada, pero sigue en pie. Y tu hermana Emily sigue en el pueblo. Jonathan sintió como algo se apretaba en su pecho. Hacía años que ni siquiera pensaba en su hermana. Años desde la última vez que había escuchado su voz. Melissa continuó, su tono más suave ahora. Jonathan, creo que el niño, Oliver, es su hijo. Jonathan exhaló lentamente, dejando el teléfono sobre la mesa. ¿Y mi madre? Melissa dudó. Él ya conocía la respuesta antes de que ella hablara. Falleció hace unos 4 años. Por un momento,
El único sonido en la habitación fue el zumbido distante de la ciudad afuera. Jonathan fijó la mirada en la mesa, sintiendo un peso desconocido asentarse sobre él. Su madre, muerta. Había pasado años diciéndose que volvería algún día, que habría tiempo, que estaba demasiado ocupado, demasiado atrapado en el trabajo y que ella lo entendería. Pero ya no había tiempo. Melissa lo observó con atención. Sé que probablemente no quieras lidiar con esto, pero puede que no tengas opción. Los medios ya están tras la historia. Los reporteros están husmeando en Willow Creek, tratando de encontrar cualquier escándalo sobre ti. Si no tomas la iniciativa. Me encargaré, la interrumpió Jonathan. Melissa parpadeó. Espera, ¿qué? Él se puso de pie, pasándose una mano por la mandíbula. Resérvame un vuelo a Montana. La boca de Melissa se entreabrió, como si esperara que él se echara a reír y dijera que estaba bromeando. Cuando no lo hizo, sacudió la cabeza, murmurando. Debo estar alucinando. Él le dirigió una mirada impasible. Melissa. Ella levantó las manos. Está bien, está bien. Pero esto es o lo más tonto o lo más inteligente que has hecho en tu vida, y sinceramente no sé cuál. Jonathan la ignoró, tomó su teléfono y miró la pantalla negra. Durante años, se había dicho a sí mismo que no tenía un pasado al que mirar atrás, que la familia era un concepto para personas que no tenían imperios que dirigir. Pero ahora, de pie en su habitación de hotel, con el peso de todo lo que había dejado atrás presionando sobre él, un solo pensamiento cruzó su mente. Tenía que volver a casa. El jet privado aterrizó en Montana justo después del atardecer, el cielo teñido de tonos ámbar y púrpura intenso. Jonathan apenas notó el suave aterrizaje del piloto, perdido en el enredo de pensamientos que había pasado las últimas 24 horas intentando desenredar. Desde el momento en que le dijo a Melissa que reservara el vuelo, sintió una punzada inmediata de duda. Ahora, mientras bajaba al asfalto, el aire frío mordiendo su piel, se preguntó si esto era un error. Willow Creek era un pueblo pequeño. De esos donde todo el mundo conoce a todo el mundo, donde la gente todavía saluda a los autos que pasan y probablemente guarda rencores durante décadas. Había pasado toda su vida adulta evitando este lugar, construyendo un mundo donde Willow Creek no existía. Y ahora estaba caminando de regreso directo hacia él. Como era de esperarse, Melissa había estado a la vez impresionada y exasperada por su decisión. Pasó todo el trayecto al aeropuerto poniéndolo al tanto de lo poco que había logrado averiguar en tan poco tiempo. Emily seguía en el pueblo. Oliver, su hijo, el niño de la llamada, tenía unos 8 o 9 años. Y su madre, la mujer que alguna vez se había desgastado hasta la extenuación para mantenerlos a flote, llevaba años muerta. Jonathan no lo sabía. Ni siquiera lo sospechaba. Había cortado los lazos de manera tan limpia, tan completa, que nunca se detuvo a pensar en lo que eso significaba para las personas que había dejado atrás. Esa era la parte que sentía en el pecho como un peso más pesado de lo que estaba dispuesto a admitir. Subió al coche que lo esperaba, asintiendo al conductor mientras se incorporaban a la autopista. El silencio se alargó, pero no buscó su teléfono. No revisó sus mensajes. Sabía que había docenas de correos electrónicos de su equipo, probablemente algunas llamadas más de los miembros de la junta preguntándose por qué su director ejecutivo había decidido desaparecer de repente. Pero nada de eso importaba en ese momento. Unas horas antes de su vuelo, había llegado una carta a su ático. Sin remitente, solo un sobre discreto entre la pila habitual de correspondencia empresarial. La había abierto sin pensarlo, esperando otra consulta de un inversor o una nota de agradecimiento genérica. En su lugar, había una sola hoja de papel. Tu madre siempre creyó que algún día volverías. Es demasiado tarde para ella, pero no para el resto de nosotros. Sin nombre, sin firma. Solo esas palabras, afiladas y simples, cortando cualquier excusa que le quedara.
Melissa había leído por encima de su hombro, con un inusual rastro de incertidumbre en su rostro. Vale, dijo lentamente. ¿Eso es o profundamente poético o moderadamente amenazante? Jonathan apenas la escuchó. Las palabras se le asentaron en el pecho, demasiado pesadas para ignorarlas. La llamada de Oliver había sido desconcertante, sí, pero esto se sentía diferente. Esto se sentía personal. Ahora, mientras el coche tomaba el último giro hacia la carretera principal que conducía al pueblo, sintió como la inquietud se instalaba aún más profundamente. El lugar no había cambiado mucho. Algunas tiendas nuevas, capas de pintura fresca en edificios antiguos, pero seguía siendo Willow Creek. El tipo de pueblo que probablemente tenía el mismo alcalde desde que él se fue, donde el equipo de fútbol de la escuela secundaria seguía siendo el mayor orgullo de la comunidad, y donde la gente lo reconocería en cuanto pusiera un pie fuera del coche. No se equivocó. En cuanto entró en la posada local, un lugar que probablemente había visto sus mejores días décadas atrás, la mujer detrás del mostrador se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron ligeramente antes de forzar una sonrisa. Vaya, si no es Jonathan Steele. Él asintió educadamente, preparándose ya para lo que vendría. Necesito una habitación. Oh, apuesto a que sí, dijo ella, sacando el viejo libro de huéspedes y abriéndolo. Qué curioso, no pensé que te volveríamos a ver por aquí en esta vida. Jonathan suspiró mientras sacaba su billetera. Mira, no estoy aquí para. Oh, sé por qué estás aquí, le interrumpió con una sonrisa de complicidad mientras le entregaba la llave. Todos lo saben. Por supuesto que lo sabían. Para cuando llegó a su habitación, estaba agotado, pero el sueño no llegaría fácilmente. Se sentó en el borde de la cama, pasándose una mano por la cara. La carta, la llamada, el vuelo, todo lo había llevado hasta aquí. Pero aún no tenía idea de lo que realmente se suponía que debía hacer ahora que estaba en medio de su pasado. Su teléfono vibró. Melissa. ¿Sigues respirando? Jonathan sonrió, a pesar de sí mismo. Tecleó una respuesta rápida. Apenas. La respuesta llegó de inmediato. Bien. Diviértete jugando al héroe del pueblo. No respondió. En su lugar, se puso de pie, mirando por la ventana la calle tranquila de abajo. El pueblo no era grande. Si realmente quería encontrar a Emily, no le tomaría mucho tiempo. Pero había un lugar al que tenía que ir primero. 15 minutos después, estaba de vuelta en el coche, dirigiendo al conductor hacia las afueras del pueblo. No necesitaba direcciones. Se había ido durante años, pero podría haber hecho ese recorrido con los ojos cerrados. Las curvas, los puntos de referencia, la forma en que los árboles bordeaban la carretera, todo seguía allí, grabado en su memoria. Y finalmente, la casa. Su hogar de la infancia se veía más pequeño de lo que recordaba, pero eso no era sorprendente. La pintura estaba descascarada, el porche se hundía y las ventanas estaban oscuras. Nadie había vivido allí en mucho tiempo. Jonathan salió del coche, sintiendo el pecho apretado al contemplar el lugar. El lugar donde había pasado toda su infancia. El lugar donde su madre se había dejado la vida trabajando para mantenerlos a flote. El lugar que dejó y al que nunca había regresado. El buzón estaba oxidado, inclinado ligeramente hacia un lado. Avanzó, dudando solo un momento antes de abrirlo. Dentro, solo había una cosa. Otro sobre. Otra carta. Con movimientos lentos y deliberados, Jonathan la sacó, la desplegó y leyó las palabras escritas con una caligrafía cuidadosa y firme. Si estás leyendo esto. Entonces, finalmente volviste a casa. Te tomó lo suficiente, sin nombre. Sin firma, pero esta vez no la necesitaba. Ya sabía exactamente quién la había escrito. Jonathan estaba de pie sobre el pavimento agrietado, frente a la vieja casa, con la carta aún apretada en su mano.
El aire de la noche estaba cargado de silencio, excepto por el ocasional susurro de las hojas movidas por el viento. No había puesto un pie allí en más de 20 años, y aún así, el peso de todo lo golpeó de golpe. La pintura azul descascarada, el porche hundido, el buzón torcido. Era como un fantasma congelado en el tiempo, esperando que finalmente se diera la vuelta y lo reconociera. Pero no era la casa lo que más lo inquietaba. Era la sensación de que no estaba solo. En algún lugar en la oscuridad podía sentir al pueblo observándolo. No era paranoia. Lo había sentido en el momento en que llegó. Willow Creek no era el tipo de lugar donde los extraños pasaban desapercibidos. Y él no era un extraño cualquiera. La gente sabía quién era. Más importante aún, recordaban quién había sido. Para cuando dejó la casa y volvió al pueblo, el peso en su pecho se había transformado en algo aún más pesado. Las palabras de la carta seguían resonando en su mente. Te tomó lo suficiente. Alguien había estado esperando que regresara. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué enviar la carta después de todos estos años? ¿Y por qué Oliver, el sobrino cuya existencia desconocía, había sido quien lo llamó frente a millones de personas? Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando entró en la plaza del pueblo, el sonido de sus zapatos brillantes resonando sobre el pavimento. Era tarde, pero la cafetería local aún estaba abierta, su letrero de neón parpadeando de manera irregular, como si apenas pudiera mantenerse encendido. Había comido allí cientos de veces cuando era niño. En aquel entonces, su madre solía llevarlo a él y a Emily después de sus largos turnos en la cafetería al otro lado del pueblo, dándoles batidos que realmente no podían permitirse. Aún podía recordar los asientos de vinilo rojo, el aroma de las papas fritas grasientas mezclado con el de los pasteles recién horneados, y la forma en que su madre siempre se aseguraba de que él recibiera la cereza extra en su helado. Dudó solo un momento antes de empujar la puerta. La cafetería era casi exactamente la misma. Los asientos, el mostrador, incluso la vieja rocola en la esquina. Pero en el momento en que entró, las conversaciones se apagaron. Las personas giraron la cabeza, sus ojos se posaron en él y luego se apartaron, como si estuvieran decidiendo si reconocerlo o no. Detrás del mostrador, un hombre mayor limpiaba una taza de café. Era delgado, con el cabello plateado y ojos afilados que solo se suavizaron ligeramente al reconocerlo. Jonathan lo reconoció de inmediato. Frank Mitchell, el dueño. Había estado al frente de ese lugar durante todo el tiempo que Jonathan podía recordar. En aquellos días, Frank siempre había tenido un punto débil por su madre, deslizándole rebanadas extra de pastel cuando creía que nadie lo veía. Frank dejó la taza sobre el mostrador y cruzó los brazos. Bueno, si no es Jonathan Steele. Jonathan sintió la tensión recorrer sus hombros. Frank. El hombre mayor no le ofreció un saludo, solo lo estudió por un largo momento antes de sacudir la cabeza. No pensé que volvería a verte en este pueblo, y mucho menos cruzando mi puerta. No estaba en mis planes, admitió Jonathan, deslizándose sobre uno de los taburetes de la barra. Echó un vistazo a su alrededor, notando cómo algunas personas aún le lanzaban miradas furtivas. Las ignoró. Pero aquí estoy. Frank dejó escapar una risa baja, pero sin rastro de humor. Cogió la cafetera, sirvió una taza fresca y la colocó frente a Jonathan sin preguntar. Tu madre solía decir eso, murmuró. Jonathan se tensó ligeramente. ¿Conocías bien a mi madre? La mirada de Frank se oscureció. Sí, la conocía. Se apoyó en el mostrador, descansando las manos sobre la superficie. Te esperó, ¿sabes? Los dedos de Jonathan se apretaron alrededor de la taza de café, aunque no la levantó. No sabía que ella. Frank lo interrumpió, su voz ahora más baja, pero de alguna manera más afilada. No lo sabías porque nunca miraste atrás. Ni una sola vez. Ni por ella. Ni por Emily.
Jonathan exhaló lentamente, su mandíbula apretándose. Esperaba hostilidad, pero escucharla tan directamente aún se sentía como un golpe en el estómago. Frank sacudió la cabeza de nuevo, como si no pudiera creer lo que veía. Ella te escribió cartas. ¿Lo sabías? Jonathan no respondió. Frank resopló. Por supuesto que no. Las envió durante años. Seguía esperando que volvieras a casa. Pero eventualmente dejó de escribir. Creo que fue entonces cuando finalmente entendió. Él enderezó su expresión, ilegible. Ella estaba orgullosa de ti, ¿sabes? Incluso al final, todavía tenía tu foto sobre la repisa. Decía que estabas haciendo cosas importantes, incluso si olvidaste de dónde venías. Jonathan tragó con dificultad, obligándose a mantener su expresión neutral. No lo olvidé. Frank le dedicó una mirada larga. ¿No lo hiciste? Jonathan bajó la vista al café, apretando el agarre sobre la taza de cerámica. No tenía defensa. El silencio se extendió entre ellos hasta que Frank suspiró, pasándose una mano por el rostro. Emily sigue aquí. Deberías ir a verla. Jonathan dudó. No creo que quiera verme. Frank soltó una risa baja, pero esta vez había algo casi triste en ella. No puedo culparla, pero ahora tienes un sobrino. El niño merece saber quién eres, aunque solo sea para decirte en la cara que no te lo mereces. Jonathan no estaba seguro de qué responder a eso. Frank empujó la taza de café más cerca. Termina tu bebida. Luego ve y descubre por qué demonios estás realmente aquí. Jonathan asintió lentamente, levantando la taza y tomando un sorbo. El café estaba amargo, pero lo ancló a la realidad. Los susurros en la cafetería no cesaron. El peso del juicio del pueblo aún lo oprimía. Pero por primera vez desde que llegó, no estaba pensando en su imagen, en su carrera o en la tormenta mediática que lo esperaba en Nueva York. Estaba pensando en Emily. Y en el niño que lo había llamado, haciéndole una pregunta que Jonathan no estaba seguro de estar listo para responder. Jonathan se sentó en su auto, fuera de la casa, más tiempo del que debería. Observaba el porche como si pudiera colapsar bajo el peso de su presencia. El trayecto hasta allí había sido corto. Demasiado corto. No estaba listo. No había estado listo desde el momento en que puso un pie de nuevo en Willow Creek. Pero si había aprendido algo en los negocios, era que la duda no te llevaba a ninguna parte. La casa era pequeña pero estaba bien cuidada. El porche recién pintado. Macetas acomodadas ordenadamente junto a los escalones. Parecía un lugar donde vivía una familia. Una familia de verdad. Una que había seguido adelante, incluso cuando él se había marchado. Respiró hondo y salió del auto, sus zapatos relucientes crujiendo contra el sendero de grava. Su corazón latía más rápido de lo que debería. No era una sala de juntas hostil. No era una negociación de alto riesgo. Era solo una casa. Solo su hermana. Solo el pasado. El pasado que había pasado demasiado tiempo fingiendo que no existía. Tocó la puerta. Hubo silencio. Por un momento pensó que tal vez no estaba en casa. Tal vez podía marcharse. Decirse a sí mismo que lo había intentado y partir. Antes de que la puerta se abriera de golpe. Emily estaba allí, con los brazos cruzados, la expresión ilegible. Se veía igual, y a la vez completamente diferente. Mayor. Más afilada. Su cabello estaba recogido en una coleta suelta y llevaba una sudadera vieja que había visto días mejores. Pero fueron sus ojos los que lo golpearon con más fuerza. Porque eran los ojos de su madre. Cansados, pero fuertes. Llenos de algo entre incredulidad y una ira apenas contenida. Vaya, dijo, soltando una risa corta y sin humor. Creí que había alucinado cuando escuché que estabas de vuelta en el pueblo. Jonathan se obligó a sostener su mirada. Emily.
Ella no se movió. No lo invitó a entrar. ¿Qué quieres? Él exhaló, preparándose para hablar. Emily arqueó una ceja. ¿Hablar? Soltó un resoplido amargo. Eso es rico. 20 años de silencio y ahora quieres hablar. Jonathan tragó la réplica afilada que casi escapó de sus labios. Esperaba enojo. Solo que no esperaba que doliera tanto. Sé que debería haber vuelto antes, admitió. Sé que debería haberlo hecho. Debería haberlo hecho, lo interrumpió ella, sacudiendo la cabeza. No lo hiciste. Tuviste todas las oportunidades. Mamá te escribió durante años. Te dejó mensajes de voz. Siguió enviándote tarjetas de cumpleaños, incluso cuando tú nunca enviaste una de vuelta. Y un día, simplemente dejó de hacerlo. ¿Sabes lo que significa? Jonathan apretó la mandíbula, incapaz de responder. Significa que finalmente recibió el mensaje, la voz de Emily era más baja ahora, pero no menos afilada. No ibas a volver. Ni siquiera pensabas en nosotros. Jonathan no tenía defensa. Ella lo miró fijamente y, por un momento, algo parpadeó en su expresión. Algo que casi parecía dolor. ¿Por qué estás realmente aquí? La verdad se sentía demasiado grande para decirla de una vez. En su lugar, dijo lo único que había estado en el centro de todo esto. Oliver. Emily se tensó levemente al escuchar el nombre. Llamó a mi entrevista, continuó Jonathan. Me preguntó si extrañaba a la familia que olvidé. Algo destelló en los ojos de Emily. Algo protector. No sabía que hizo eso, murmuró, pasándose una mano por las sienes, como si intentara contener un dolor de cabeza. Él es la razón por la que volví. Jonathan admitió. Emily dejó escapar otra breve risa incrédula. Por supuesto que no eran las cartas de mamá. No fui yo. Fue un niño que ni siquiera sabías que existía. El estómago de Jonathan se retorció. No sabía de él. ¿Y de quién es la culpa? Espetó Emily. Las palabras cortaron más hondo de lo que deberían haberlo hecho. Jonathan exhaló, tratando de mantener su voz firme. ¿Por qué lo hizo? Emily vaciló, con los brazos aún cruzados con fuerza, como si intentara mantenerse entera. Porque descubrió quién eras. Te vio en la televisión, escuchó a la gente hablar de ti como si fueras una especie de leyenda y empezó a hacer preguntas. Jonathan sintió un nudo en el pecho. Le dije la verdad, continuó Emily. Que eras mi hermano, que te habías ido hace mucho tiempo. Pero nunca quise que pensara que nos abandonaste. Así que inventé historias, le dije que estabas ocupado, que estabas cambiando el mundo, que tal vez algún día volverías. Sacudió la cabeza. Y lo peor de todo, se lo creyó. Jonathan sintió la garganta seca. ¿Y entonces? Entonces encontró las cartas de mamá, dijo Emily, con la voz espesa por algo que se negaba a mostrar. Las que nunca envió. Las leyó. Y, de repente, el tío del que yo le contaba historias no coincidía con el hombre que nunca respondió. Jonathan había pasado toda su vida negociando, saliendo de situaciones difíciles con palabras, controlando la narrativa. Pero ahora, parado en el porche de su hermana, no tenía nada que decir. Emily lo observó, esperando. Cuando él no respondió, ella suspiró y dio un paso atrás. No sé qué esperas de mí, Jonathan. Que aparezcas aquí no borra los últimos 20 años. Lo sé. Emily negó con la cabeza. Bien. Entonces también deberías saber que no confío en ti. Y que no te debo nada. Jonathan tragó con dificultad. Solo quiero verlo. La mandíbula de Emily se tensó. Sus dedos se cerraron ligeramente a los lados. ¿Por qué? Porque necesito conocerlo. Porque necesito arreglar esto. Porque ya no sé quién soy y,
tal vez, solo tal vez, este niño es la única persona que me ha hecho la única pregunta para la que no tengo respuesta. Pero no dijo nada de eso. En su lugar, dijo lo único que podía. ¿Por qué me pidió? Emily lo miró durante un largo momento. Finalmente, exhaló despacio y echó un vistazo hacia la ventana. Está en la escuela, murmuró. Y no quiero que se haga ilusiones. A Jonathan le dolió el pecho al escuchar eso. Ella se volvió hacia él. ¿Quieres verlo? Está bien. Pero no le hagas una promesa que no vayas a cumplir. Jonathan asintió, con la garganta demasiado cerrada para hablar. Emily no lo invitó a entrar, pero tampoco le cerró la puerta en la cara. Y, tal vez, por ahora, eso era suficiente. Jonathan no estaba seguro de qué esperaba cuando apareció en la escuela primaria esa tarde. Hacía décadas que no pisaba una escuela. Ahora estaba allí, de pie frente a un patio de juegos donde los niños corrían y gritaban con esa energía caótica que lo hacía preguntarse cómo los maestros lograban mantenerse cuerdos. Había construido imperios, negociado acuerdos multimillonarios. Pero estar allí, con las manos en los bolsillos, esperando conocer a un niño al que había abandonado sin saberlo, lo hacía sentir como un completo fraude. Entonces lo vio. Oliver era fácil de reconocer. Tenía la misma nariz afilada y los ojos oscuros que corrían en la familia, la misma energía inquieta que Jonathan vagamente recordaba haber tenido cuando era niño. Estaba jugando con un grupo de niños, riendo a carcajadas, hasta que se giró y lo vio de pie junto a la cerca. El momento en que sus miradas se encontraron, Oliver se quedó congelado. Jonathan se preparó para la duda, para el recelo, tal vez incluso para la ira. Pero en su lugar, Oliver sonrió. Una sonrisa ancha y radiante, como si acabara de descubrir que Santa Claus era real. Sin dudarlo, salió corriendo hacia él. «Tío Jonathan». Jonathan apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Oliver se lanzara sobre él, rodeándolo con los brazos como si se conocieran de toda la vida. Jonathan se quedó rígido, sin saber qué hacer con las manos. No recordaba la última vez que alguien lo había abrazado. Con cautela, posó una mano en la espalda de Oliver. ¿De verdad estás aquí? Oliver se apartó un poco, mirándolo con una sonrisa deslumbrante. Mamá dijo que tal vez vendrías, pero no estaba seguro de si solo lo decía por decir. Jonathan miró hacia las puertas de la escuela, donde Emily estaba de pie con los brazos cruzados, observando con atención. Asintió levemente antes de volver la vista a Oliver. Sí, estoy aquí. Los ojos de Oliver brillaban con algo parecido a la admiración. Lo sabía, sabía que no eras un tipo malo. Todos en la televisión te hacen parecer tan serio y aterrador, pero le dije a mamá que serías genial. Agarró la manga de Jonathan. ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos pasar el rato? Jonathan dudó, echando un vistazo a Emily nuevamente. Ella no parecía emocionada, pero tampoco lo detuvo. Sí, dijo Jonathan finalmente. ¿Qué quieres hacer? El rostro de Oliver se iluminó. Helado. Definitivamente, helado. Así fue como Jonathan Steele, el multimillonario, terminó sentado en un viejo puesto pegajoso en la misma heladería en la que una vez había rogado a su madre que lo llevara, observando a su sobrino devorar un helado gigante con chispas de colores. Oliver no tenía dudas, ni enojo, ni rencores. Solo tenía 1.000.000 de preguntas. ¿Tienes un mayordomo robot? No. ¿Tienes una nave espacial? Todavía no. ¿De verdad construiste una supercomputadora que puede predecir el futuro? Eso es una exageración. Oliver sonrió. Entonces, ¿solo puede predecir parte del futuro? Jonathan sonrió de lado y negó con la cabeza. El niño era rápido, demasiado rápido. Y, por primera vez en mucho tiempo, Jonathan se encontró disfrutando de una conversación que no tenía nada que ver con acuerdos de negocios o informes de inversores. Cuando salieron de la heladería,
Emily los esperaba afuera con los brazos cruzados. ¿Se divirtieron? Oliver asintió mientras se limpiaba el helado de la barbilla. El tío Jonathan no tiene una nave espacial, pero está trabajando en ello. Emily puso los ojos en blanco, pero no discutió. Se encontró con la mirada de Jonathan, aún cautelosa. Tengo que llevarlo a casa. ¿Vienes? No era exactamente una invitación, pero tampoco una despedida. Sí, dijo Jonathan. De vuelta en la casa, Oliver corrió adentro llamando a su madre para mostrarle las tarjetas coleccionables que había conseguido como regalo con su helado. Emily se quedó afuera, observando a Jonathan. «Le gustas», dijo, con una voz difícil de interpretar. Jonathan exhaló. «Sí, le gusto». Emily bajó la mirada, pateando una piedrecilla suelta. «No hagas que eso sea un problema para él». Jonathan asintió. «No lo haré». La tensión entre ellos aún estaba ahí, pero era diferente ahora. Menos afilada, más cansada. Ella no confiaba en él todavía. No estaba seguro de que alguna vez lo haría. Pero le estaba dando una oportunidad, y eso era más de lo que tenía derecho a pedir. Los siguientes días fueron extraños. Jonathan no estaba acostumbrado a quedarse en un mismo lugar por mucho tiempo, y mucho menos en un sitio que se sentía congelado en el tiempo. Pero, de alguna manera, siempre encontraba algo que hacer. Pasó tiempo con Oliver, ayudándolo con su proyecto escolar sobre dinosaurios, a pesar de no saber absolutamente nada sobre ellos. Fue al supermercado por Emily cuando ella estaba demasiado ocupada. Incluso volvió a pasar por la tienda de Frank Stanner, donde la gente aún lo miraba como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Luego estaba la casa. La vieja casa familiar estaba en peor estado de lo que había imaginado, pero había algo en ella que lo hacía volver. Una tarde, después de dejar a Oliver en casa, se encontró nuevamente parado frente a la puerta. La llave que Emily le había lanzado todavía funcionaba. Adentro, olía a polvo y madera vieja. Los muebles se habían ido, pero los recuerdos no. Se movió por la casa lentamente, pasando los dedos por las paredes, los marcos de las puertas. Se detuvo en lo que había sido el dormitorio de su madre. Algo lo hizo revisar el armario. Estaba casi vacío, pero en una esquina, escondida como si la hubieran olvidado, había una pequeña caja. La sacó, pasando los dedos sobre la tapa antes de abrirla. Dentro había cartas, montones de ellas, atadas con un viejo cordel. Algunas aún estaban selladas, otras amarillentas por el tiempo. Todas dirigidas a él. Jonathan se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared, y abrió la primera. Querido Jonathan, espero que estés comiendo bien. Sé que estás ocupado, pero solo quería escribirte para decirte lo orgullosa que estoy. Vi tu entrevista en el periódico. Te ves tan guapo. Emily dice que estás demasiado ocupado para llamar, pero lo entiendo. Ahora tienes una gran vida. Solo quiero que sepas que pensamos en ti. Sus manos temblaron mientras abría otra. No sé si estás recibiendo estas cartas. Tal vez estés demasiado ocupado, o tal vez simplemente no quieras que te recuerden el hogar. Está bien. Solo espero que seas feliz. Eso es todo lo que siempre he querido para ti. Abrió otra, y otra. Cada una era un recordatorio de cuánto lo había amado. De cuánto había creído en él. Incluso cuando él no le había dado nada a cambio. Para cuando llegó a la última carta, su visión estaba borrosa. Aún sueño con que vuelvas a casa algún día. Jonathan cerró la caja, apoyando la frente contra su rodilla. Ella nunca había dejado de esperar, y él nunca había regresado. Jonathan siempre había creído que cuando llegara el momento, el instante en que tuviera que elegir entre su pasado y su futuro, no dudaría. Durante años, sus prioridades habían estado claras, su empresa era su legado, su imperio. Sin distracciones, sin sentimentalismos, solo progreso. Pero ahora,
sentado en la casa de su infancia con una caja de cartas que casi lo habían destrozado, ya no estaba tan seguro. Pasó el día siguiente en una especie de trance, siguiendo la rutina sin pensar demasiado. Ayudó a Emily a arreglar un armario roto en la cocina, llevó a Oliver a la escuela e incluso pasó por la cafetería donde Frank, de mala gana, le permitió beber su café en paz. No estaba seguro de qué estaba esperando, pero sentía que algo estaba a punto de cambiar. Y entonces sucedió. Su teléfono sonó a última hora de la tarde. Casi no respondió. Habían pasado días desde la última vez que había hablado con su equipo y tenía la sensación de que fuera lo que fuera, no eran buenas noticias. Pero los viejos hábitos no mueren fácilmente. La voz de Melissa fue aguda en cuanto atendió la llamada. ¿Te tomó lo suficiente? Jonathan exhaló. Hola para ti también. No empieces, espetó ella. ¿Dónde estás? Creo que ya lo sabes. Sí, y también lo sabe el resto del mundo, dejó escapar un suspiro frustrado. No sé qué te pasa, pero tenemos un problema. Jonathan se frotó el puente de la nariz. Define problema. Oh, no lo sé. Tal vez el hecho de que nuestros inversores están entrando en pánico porque su líder desapareció en un pueblo perdido. O quizás el hecho de que la junta directiva está en modo crisis total. ¿O que te parece que las acciones cayeron un 7% esta mañana porque hay rumores de que no vas a volver? Jonathan cerró los ojos. Melissa. No me vengas con eso, lo interrumpió. Jonathan, esto no es un juego. Quieren respuestas. Quieren saber si sigues al mando o si deben empezar a buscar a alguien más para reemplazarte. Su agarre en el teléfono se tensó. No pueden reemplazarme. Pueden si tú los dejas, respondió con dureza. Mira, no sé qué tipo de crisis existencial estás teniendo ahí, pero hemos trabajado demasiado para que lo arruines todo por... Se detuvo, y Jonathan supo exactamente lo que iba a decir. ¿Por qué? Preguntó en voz baja. Melissa suspiró. Por algún viaje nostálgico. Por una culpa mal dirigida por un pasado que ya dejaste atrás. Jonathan, tú construiste esta empresa. Eres lo único que la mantiene en pie. Si no vuelves ahora, puede que no quede nada a lo que volver. El pulso de Jonathan se aceleró. Él había construido esto. Había escalado desde la nada hasta crear un imperio que la gente respetaba, que temía. Había sacrificado todo por ello, había sangrado por ello. Pero ahora, por primera vez, empezaba a preguntarse qué precio había pagado. La voz de Melissa se suavizó apenas un poco. Te reservé un vuelo de regreso a Nueva York. Es mañana en la mañana. Hubo un silencio. Vuelve a casa, Jonathan, antes de que sea demasiado tarde. Colgó antes de que él pudiera responder. Jonathan se quedó allí por un largo rato, con el teléfono aún en la mano, mirando el suelo. Sabía que esto iba a suceder. Siempre había sabido que esto no era permanente. Se había convencido de que solo estaba aquí para encontrar respuestas, para cerrar un capítulo antiguo. Pero ahora, frente a la decisión, se dio cuenta de que no sabía qué camino tomar. Emily lo encontró afuera unos minutos después, apoyado contra la baranda del porche, mirando la nada. Al principio no dijo nada. Finalmente, rompió el silencio. ¿Te vas? No era una pregunta. Jonathan se pasó una mano por el rostro. No lo sé. Emily soltó una risa baja, pero sin rastro de humor. Sí lo sabes. Él se giró hacia ella. Emily. Ella negó con la cabeza. No. No hagas eso. No actúes como si estuvieras dividido, como si fuera una decisión imposible. Cruzó los brazos y su voz se endureció. Siempre has elegido lo mismo, Jonathan. Y esta vez no será diferente. No lo sabes, dijo él. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sonaban vacías. Emily resopló.
No mientas. Señaló la casa, la calle, el pueblo. Esta no es tu vida. No perteneces aquí y nunca has querido hacerlo. No sabes cómo quedarte. Jonathan quiso discutir, pero en el fondo sabía que tenía razón. Emily exhaló, dejando caer los hombros. Cuando habló de nuevo, su voz era más suave. Solo vete, Jonathan. Eso es lo que mejor sabes hacer. Las palabras golpearon más fuerte de lo que él esperaba. La puerta chirrió al abrirse antes de que pudiera responder. Espera, ¿se está yendo? Jonathan se giró y vio a Oliver de pie, con los ojos muy abiertos. Emily cerró los ojos brevemente y murmuró: Oliver. Oliver miró a Jonathan con el ceño fruncido. Acabas de llegar. El pecho de Jonathan se tensó. Lo sé, pequeño. Oliver dio un paso más cerca. Pero dijiste que ayudarías a arreglar la casa de la abuela. Y aún no hemos ido al lago. Su voz se quebró. Y quería mostrarte mi proyecto de ciencias. ¿De verdad te vas otra vez? Jonathan sintió algo tirar de lo más profundo de su ser. Había pasado toda su vida construyendo algo más grande, más grandioso, convenciéndose de que este pueblo pequeño, esta vida tranquila, nunca fue lo que él quería. Y quizás aún no lo era. Pero en ese momento, mirando el rostro de Oliver, ya no estaba tan seguro. Yo, titubeó, y por primera vez en su vida, no tenía una respuesta. La expresión de Oliver vaciló, su entusiasmo se apagó y fue reemplazado por algo más pesado. Oh, dijo el niño en voz baja. Jonathan había pasado su vida negociando, moldeando la verdad a su conveniencia. Pero no podía hacer eso ahora. No con Oliver. No sé qué voy a hacer, admitió. Oliver asintió lentamente, como si intentara entender. Está bien, susurró. Pero Jonathan pudo escucharlo, la decepción, el dolor. Emily suspiró, pasándose una mano por el cabello. Te dije que no le hicieras una promesa que no cumplirías. Jonathan cerró los ojos por un breve segundo, obligándose a mantener la compostura. El peso de su pasado lo arrastraba en una dirección, su futuro, en otra. Por primera vez, no tenía idea de cuál camino tomar. Jonathan se sentó en el auto alquilado, frente al motel. Su teléfono descansaba en el tablero, con el número de Melissa en la pantalla. Su vuelo de regreso a Nueva York salía en menos de 5 horas. Su maleta estaba hecha, su agenda despejada y la junta directiva lo esperaba en la oficina a la mañana siguiente. Todo estaba listo. Y, sin embargo, no podía presionar el botón de llamada. Pensó en la expresión de Oliver cuando le preguntó si realmente se iba. En cómo la luz se apagó en sus ojos. En la forma en que sus hombros se desplomaron, como si ya supiera la respuesta. Jonathan había construido su vida sobre la certeza, sobre ser el tipo de hombre que nunca dudaba. Y ahora, por primera vez, estaba sentado en un coche, atrapado entre la vida que había construido y la que había abandonado, incapaz de decidir. Exhaló con fuerza y tomó el teléfono, marcando antes de poder dudar otra vez. Melissa respondió al segundo tono. Por favor, dime que estás en el aeropuerto. No lo estoy, dijo Jonathan. Hubo silencio al otro lado de la línea y luego un largo suspiro de exasperación. Jonathan. No voy a volver. Las palabras se sintieron extrañas en su boca, pero en cuanto las pronunció, supo que eran las correctas. Otra pausa. Luego. ¿Estás bromeando? No. Se pasó una mano por el cabello, mirando la pintura descascarada de la pared del motel. Voy a renunciar. Melissa soltó una risa corta y afilada, incrédula. ¿Qué? Lo que oíste. Eso es gracioso, porque sonó como si hubieras dicho que vas a tirar por la borda todo por lo que trabajaste. Voy a delegar las cosas al equipo ejecutivo, aclaró, manteniendo la voz firme. Seguiré involucrado, pero no como CEO. Es hora de un cambio.
Melissa no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue más baja. Esto no es propio de ti. Sé que esto es tu vida entera. No, dijo Jonathan. Era mi vida entera. Melissa guardó silencio por un largo momento. Finalmente, suspiró. Si esto es realmente lo que quieres, haré las llamadas. Pero espero que sepas lo que estás haciendo. Jonathan sonrió levemente. Por primera vez, creo que sí. Colgó antes de que ella pudiera discutir y se recostó en el asiento, mirando el techo. Acababa de dejar atrás el imperio que había pasado su vida construyendo. Y en lugar de pánico, todo lo que sintió fue alivio. Más tarde esa tarde, caminó por la hierba crecida de la casa de su infancia. La llave que Emily le había dado estaba fría en su mano. La casa aún estaba en mal estado, pero por primera vez no la vio como una ruina. Vio potencial. El interior olía a polvo y tiempo, pero no le molestó. Lo que sí le molestó fue la caja, todavía en el suelo donde la había dejado. Las cartas de su madre seguían esperando ser leídas. Jonathan la recogió y la llevó consigo cuando condujo de regreso a casa de Emily. Ella abrió la puerta, con una expresión indescifrable mientras lo dejaba entrar. Ellos se sentaron en la mesa de la cocina, con la caja entre ellos, sin que ninguno hablara de inmediato. Finalmente, Jonathan tomó aire. Debería haber vuelto antes. Emily cruzó los brazos, pero no lo interrumpió. Él extendió la mano hacia la caja, desató el cordón y sacó una de las cartas. La letra de su madre era pequeña y cuidadosa. Sus dedos temblaron ligeramente mientras él atendía a Emily. Ella nunca dejó de escribir, dijo en voz baja. Emily vaciló antes de tomar la carta, pasando los dedos por el papel gastado. No dijo nada, pero algo en su expresión se suavizó. No respondí porque me decía a mí mismo que estaba demasiado ocupado, continuó Jonathan, que tenía demasiadas cosas que hacer. Pero la verdad es que tenía miedo. Emily finalmente levantó la mirada. ¿De qué? Jonathan exhaló. De que si volvía, tendría que enfrentar lo que dejé atrás. Emily lo observó por un largo momento antes de sacudir la cabeza. No puedes arreglar el pasado, Jonathan. Lo sé, dijo él, pero tal vez pueda empezar a arreglar el futuro. La mandíbula de Emily se tensó, como si aún intentara aferrarse a su enojo, pero luego tomó otra carta y la abrió. Sus ojos recorrieron las palabras y, por un instante, pareció la hermana que él recordaba, joven, esperanzada, llena de algo que aún no había sido desgastado por años de desilusión. Jonathan tragó con dificultad. Quiero quedarme. Emily parpadeó. ¿Qué? No voy a regresar a Nueva York. Compré la casa de mamá. Voy a arreglarla, estar cerca. Se encontró con la mirada de su hermana. ¿Sí me dejas? Emily escudriñó su rostro, como si intentara averiguar si hablaba en serio. ¿De verdad te quedas? Jonathan asintió. Por primera vez en 20 años. Emily sonrió. Era una sonrisa pequeña, vacilante, pero era real. Cuando visitaron la tumba de su madre esa tarde, el viento era suave y el cielo se extendía amplio sobre ellos. El cementerio estaba en calma, solo se escuchaba el susurro de las hojas moviéndose con la brisa. Jonathan se quedó junto a Emily, mirando la lápida. Me decía a mí mismo que ella lo entendía, murmuró, que no esperaba que volviera. Emily pasó la mano sobre el nombre de su madre. Nunca dejó de esperar. Jonathan asintió, presionando los labios juntos. No volveré a cometer el mismo error. Una voz pequeña los interrumpió. Sabía que te quedarías. Jonathan se giró justo a tiempo para que Oliver se lanzara a abrazarlo. Le dije a mamá que no te irías. Oliver le sonrió con entusiasmo. ¿Te vas a quedar para siempre? Jonathan soltó una risa y revolvió el cabello del niño. Quizás no para siempre, pero sí, me quedo.
Oliver dio un grito de alegría y comenzó a correr en círculos por el cementerio, como si acabara de ganar la lotería. Emily negó con la cabeza, divertida. Vas a arrepentirte de esto cuando empiece a aparecer en tu casa todos los días. Jonathan sonrió. Lo estoy esperando. Esa noche, se sentó en el porche de la vieja casa, con un montón de cartas a su lado y las estrellas extendiéndose infinitamente sobre él. Por primera vez, Jonathan Steele, el multimillonario, el hombre que una vez pensó que lo tenía todo, sintió algo que no había sentido en años. Se sintió en casa. Los días que siguieron fueron distintos a todo lo que Jonathan había conocido en Nueva York. Allí, la vida había sido una serie de reuniones meticulosamente planeadas, horarios estructurados y una presión constante por alcanzar el próximo gran hito. Pero en Willow Creek, el tiempo transcurría de otra manera. Se alargaba de formas que él nunca se había permitido antes. No había inversores respirándole en la nuca, ni batallas en la sala de juntas, ni noches de insomnio impulsadas por la ambición y la presión. Solo estaba el crujido del viejo porche bajo sus pies, el zumbido tranquilo de las cigarras en el aire nocturno y la risa de un niño que, contra todo pronóstico, lo había recibido como si nunca se hubiera ido. La primera mañana en la casa de su madre, Jonathan se despertó con el sonido de unos golpes en la puerta. Se levantó somnoliento y al abrirla, encontró a Oliver sonriéndole con un guante de béisbol en una mano y una mirada decidida en los ojos. Mamá dice que tienes que empezar a hacer cosas normales, declaró Oliver, así que hoy jugamos a atrapar la pelota. Jonathan parpadeó. ¿Tengo opción? No. Jonathan tuvo que reír, pero de todas formas salió al patio. Oliver no era muy bueno lanzando, y Jonathan no era muy bueno atrapando, así que el juego rápidamente se convirtió en una serie de lanzamientos fallidos y saltos exagerados, mientras los dos reían como locos. En medio del jardín cubierto de maleza, Emily observaba desde el porche con los brazos cruzados. Sacudió la cabeza y murmuró: Dios, ayúdame, ahora hay dos de ellos. Más tarde ese día, Jonathan se encontró de nuevo en el Frank's Diner. Esta vez, había menos miradas, menos susurros. Frank aún no observaba con esa expresión ruda e inescrutable, pero cuando Jonathan terminó su café, el viejo le sirvió otro sin decir una palabra. Unos días después, Emily lo encontró en el patio trasero, con las mangas remangadas y un martillo en la mano, trabajando en reparar los escalones rotos del porche. Se apoyó en la barandilla con una sonrisa burlona. Admito que no creí que fueras capaz, dijo. Jonathan se secó el sudor de la frente. Dirigí una empresa multimillonaria, Creo que puedo manejar un poco de madera rota. Emily arqueó una ceja. Ajá. Dilo otra vez cuando no estés a punto de caerte por el suelo. Jonathan frunció el ceño y ella estalló en carcajadas. Era extraño, esta nueva dinámica que estaban encontrando. Él y Emily aún tenían un largo camino por recorrer, años de dolor no podían borrarse en unas pocas semanas. Pero la frialdad entre ellos se estaba desvaneciendo. Las conversaciones se volvían más fáciles. Las sonrisas surgían con más naturalidad. Y cada vez que veía la cara de Oliver iluminarse cuando entraba por la puerta, la opresión en su pecho se aliviaba un poco más. Una tarde, finalmente terminó de leer las últimas cartas de su madre. Se las había dosificado, leyéndolas lentamente, permitiéndose sentir cada palabra. Había esperado que fueran dolorosas, y en cierto modo lo eran. Pero, más que nada, estaban llenas de amor. Ella nunca había estado enojada. Nunca lo había resentido. Solo había querido que fuera feliz. Y, por primera vez, Jonathan se dio cuenta de que ella lo habría sido. No por su éxito. No por la riqueza o el poder que había acumulado. Sino porque finalmente había regresado a casa. Una noche, él y Emily llevaron a Oliver al lago. Era el mismo lugar al que su madre los llevaba cuando eran niños. El agua seguía igual de cristalina, el aire igual de fresco.
Oliver chapoteaba alegremente mientras Emily y Jonathan se sentaban en el muelle, viendo el atardecer. Emily lo empujó suavemente con el hombro. ¿Así que de verdad te quedas? Jonathan asintió. Sí. Ella guardó silencio por un momento y luego, en voz baja, dijo. Me alegra. Jonathan la miró. La última vez que habían estado juntos allí, eran niños. Él había estado tan ansioso por irse, tan desesperado por algo más grande, algo más. Se había pasado toda la vida huyendo, creyendo que el éxito era lo único que importaba. Pero ahora, sentado junto a su hermana, viendo reír a su sobrino, sintiendo la brisa cálida en la piel, finalmente entendió. Había pasado años persiguiendo algo que siempre había tenido. A la mañana siguiente, encontró a Oliver sentado en los escalones del porche, esperándolo. ¿Cuál es el plan de hoy, amigo? Preguntó Jonathan, sorbiendo su café. Oliver sonrió. Arreglamos la casa de la abuela. Luego comemos helado. Luego me enseñas cosas de negocios para hacerme rico como tú. Jonathan sonrió con sorna. ¿Quieres ser rico, eh? Oliver se encogió de hombros. Sí, pero no por el dinero. Solo para comprar una nave espacial antes que tú. Jonathan rió. Está bien, niño. Pero yo seré el copiloto. Oliver fingió pensarlo. Está bien, pero solo si me dejas ponerle el nombre. Jonathan le revolvió el cabello con una sonrisa. Trato hecho. Y, por primera vez en su vida, Jonathan Steele no estaba mirando hacia el futuro. Estaba exactamente donde debía estar. En casa. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un me gusta, realmente ayuda al canal. Y si quieres más historias conmovedoras y emocionales como esta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna publicación. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta historia. Me encantaría conocer tu opinión. Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia.